Muy buenos días. Hoy, en el día 221, leeremos los capítulos 20, 21 y 22 del libro de Jeremías. Comencemos. El sacerdote Pasur, hijo de Imer, que presidía como príncipe en la casa de Jehová, oyó a Jeremías que profetizaba estas palabras. Y azotó Pasur al profeta Jeremías y lo puso en el cepo que estaba en la puerta superior de Benjamín, la cual conducía a la casa de Jehová. El día siguiente Pasur sacó a Jeremías del cepo. Le dijo entonces Jeremías: Jehová no ha llamado tu nombre Pasur, sino Magor Misabib, porque así ha dicho Jehová: he aquí, haré que seas un terror a ti mismo y a todos los que bien te quieren, y caerán por la espada de sus enemigos, y tus ojos lo verán, y a todo Judá entregaré en manos del rey de Babilonia, y los llevará cautivos a Babilonia, y los matará a espada. Entregaré asimismo toda la riqueza de esta ciudad, todo su trabajo y todas sus cosas preciosas, y daré todos los tesoros de los reyes de Judá en manos de sus enemigos, y los saquearán y los tomarán y los llevarán a Babilonia. Y tú, Pasur, y todos los moradores de tu casa iréis cautivos, entrarás en Babilonia y allí morirás, y allí serás enterrado tú y todos los que bien te quieren, a los cuales has profetizado con mentiras. Me sedujiste, oh Jehová, y fui seducido. Más fuerte fuiste que yo y me venciste. Cada día he sido escarnecido, cada cual se burla de mí, porque cuantas veces hablo, doy voces, grito, violencia y destrucción, porque la palabra de Jehová me ha sido para afrenta y escarnio cada día. Y dije: no me acordaré más de él, ni hablaré más en su nombre. No obstante, había en mi corazón como un fuego ardiendo metido en mis huesos. Traté de sufrirlo y no pude, porque oí la murmuración de muchos, temor de todas partes. Denunciad, denunciémosle. Todos mis amigos miraban si claudicaría. Quizás se engañará, decían, y prevaleceremos contra él y tomaremos de nuestra venganza. Mas Jehová está conmigo como poderoso gigante. Por tanto, los que me persiguen tropezarán y no prevalecerán. Serán avergonzados en gran manera porque no prosperarán. Tendrán perpetua confusión que jamás será olvidada. Oh Jehová de los ejércitos, que pruebas a los justos, que ves los pensamientos y el corazón. Vea yo tu venganza de ellos, porque a ti he encomendado mi causa. Cantad a Jehová, load a Jehová, porque ha librado el alma del pobre de mano de los malignos. Maldito el día en que nací, el día en que mi madre me dio a luz, no sea bendito. Maldito el hombre que dio nuevas a mi padre diciendo: hijo varón te ha nacido, haciéndole alegrarse así mucho. Y sea el tal hombre como las ciudades que asoló Jehová y no se arrepintió. Oiga gritos de mañana y voces a mediodía. ¿Por qué no me mató en el vientre y mi madre me hubiera sido mi sepulcro? ¿Por qué no me mató en el vientre y mi madre hubiera sido mi sepulcro y yo y su vientre embarazado para siempre? ¿Para qué salí del vientre? Para ver trabajo y dolor y que mis días se gastasen en afrenta. Ahora leeremos el capítulo 21. Palabra de Jehová que vino a Jeremías cuando el rey Sedequías envió a él a Pasur, hijo de Malquías, y al sacerdote Sofonías de Maasías para que le dijese: consulta ahora acerca de nosotros a Jehová, porque Nabucodonosor, rey de Babilonia, hace guerra contra nosotros. Quizá Jehová hará con nosotros según todas sus maravillas, y aquel se irá de sobre nosotros. Y Jeremías les dijo: diréis así a Sedequías: así ha dicho Jehová, Dios de Israel: he aquí, yo vuelvo atrás las armas de guerra que están en vuestras manos, con que vosotros peleáis contra el rey de Babilonia y a los caldeos que están fuera de la muralla y os tienen sitiados. Yo los reuniré en medio de esta ciudad. Pelearé contra vosotros con mano alzada y con brazo fuerte, con furor y enojo e ira grande. Y heriré a los moradores de esta ciudad, y los hombres y las bestias morirán de pestilencia grande.
Después, dice Jehová, entregaré a Sedequías, rey de Judá, a sus criados, al pueblo y a los que queden de la pestilencia, de la espada y del hambre en la ciudad, en manos de Nabucodonosor, rey de Babilonia, en manos de sus enemigos y de los que buscan sus vidas. Y él los herirá a filo de espada, no los perdonará, ni tendrá compasión de ellos, ni tendrá de ellos misericordia. Y a este pueblo dirás, así ha dicho Jehová, he aquí pongo delante de vosotros camino de vida y camino de muerte. El que quedare en esta ciudad morirá a espada, de hambre o de pestilencia. Mas el que saliere y se pasare a los caldeos que os tienen sitiados, vivirá y su vida le será por despojo. Porque mi rostro he puesto contra esta ciudad para mal y no para bien, dice Jehová. En mano del rey de Babilonia será entregada y la quemará a fuego. Y a la casa del rey de Judá dirás, oíd palabra de Jehová, casa de David, así dijo Jehová, haced de mañana juicio y librad al oprimido de mano del opresor, para que mi ira no salga como fuego y se encienda y no haya quien lo apague, por la maldad de vuestras obras. He aquí yo estoy contra ti, moradora del valle y de la piedra de la llanura, dice Jehová, los que decís, ¿quién subirá contra nosotros y quién entrará en nuestras moradas? Yo os castigaré conforme al fruto de vuestras obras, dice Jehová, y haré encender fuego en sus bosques y consumirá todo lo que está alrededor de él. Ahora leeremos el capítulo 22. Así dijo Jehová, desciende a la casa del rey de Judá y habla allí esta palabra, y di, oye palabra de Jehová, oh rey de Judá, que estás sentado sobre el trono de David, tú y tus siervos y tu pueblo, que entra por estas puertas. Así ha dicho Jehová, haced juicio y justicia, y librad al oprimido de mano del opresor, y no engañéis ni robéis al extranjero, ni al huérfano, ni a la viuda, ni derraméis sangre inocente en este lugar. Porque si efectivamente obedecieres esta palabra, los reyes que en lugar de David se sientan sobre su trono, entrarán montados en carros y en caballos por las puertas de esta casa, ellos y sus criados y su pueblo. Mas si no oyeres estas palabras, por mí mismo he jurado, dice Jehová, que esta casa será desierta. Porque así ha dicho Jehová acerca de la casa del rey de Judá, como Galaad eres tú para mí, y como la cima del Líbano, sin embargo, te convertiré en soledad y como ciudades deshabitadas. Prepararé contra ti destruidores, cada uno con sus armas, y cortarán tus cedros escogidos y los echarán en el fuego. Y muchas gentes pasarán junto a esta ciudad y dirán cada uno a su compañero, ¿por qué hizo así Jehová con esta gran ciudad? Y se les responderá, porque dejaron el pacto de Jehová su Dios y adoraron dioses ajenos y les sirvieron. No lloréis al muerto, ni de él os condoláis. Llorad amargamente por el que se va, porque no volverá jamás, ni irá a la tierra donde nació. Porque así ha dicho Jehová acerca del Salum, hijo de Josías, rey de Judá, el cual reinó en lugar de Josías su padre y que salió de este lugar. No volverá más aquí, sino que morirá en el lugar a donde lo llevaron cautivo y no verá más esta tierra. Ay del que edifica su casa sin justicia y sus salas sin equidad, sirviéndose de su prójimo de balde y no dándole el salario de su trabajo. Que dice, edificaré para mi casa espaciosa y salas airosas, y le abre ventanas, y la cubre de cedro, y la pinta de bermellón. Reinarás porque te rodearás de cedro. No comió y bebió tu padre, e hizo juicio y justicia, y entonces le fue bien. Él juzgó la causa del afligido y del menesteroso, y entonces estuvo bien. ¿No es esto conocerme a mí? Dice Jehová. Mas tus ojos y tu corazón no son sino para tu avaricia, y para derramar sangre inocente, y para opresión, y para hacer agravio. Por tanto, así ha dicho Jehová acerca de Joacim, hijo de Josías, rey de Judá. No lo llorarán, diciendo, ay hermano mío, y ay hermana, ni lo lamentarán diciendo, ay Señor, ay su grandeza. En sepultura de asno será enterrado, arrastrándole y echándole fuera de las puertas de Jerusalén.
Sube el Líbano y clama, y en Basán da tu voz y grita hacia todas partes, porque todos tus enamorados son destruidos. Te he hablado en tus prosperidades, mas dijiste, no iré. Este fue tu camino desde tu juventud, que nunca oíste mi voz. A todos tus pastores pastoreará el viento, y tus enamorados irán en cautiverio. Entonces te avergonzarás y te confundirás a causa de toda tu maldad. Habitaste en el Líbano, hiciste tu nido en los cedros. ¿Cómo gemirás cuando te vinieren dolores, dolor como de mujer que está de parto? Vivo yo, dice Jehová, que si Conías, hijo de Joacim, rey de Judá, fuera anillo en mi mano derecha, aún de allí te arrancaría. Te entregaré en mano de los que buscan tu vida y en manos de aquellos cuya vista temes. Sí, en manos del Nabucodonosor, rey de Babilonia, y en manos de los caldeos. Te haré llevar cautivo a ti y a tu madre que te dio a luz, a tierra ajena en que no naciste, y allá moriréis. Y a la tierra a la cual ellos en toda el alma anhelan volver, allá no volverán. ¿Es este hombre Conías una vasija despreciada y quebrada? Es un trasto que nadie estima, porque fueron arrojados él y su generación y echados a tierra que lo habían conocido. Tierra, tierra, tierra. Oye palabra de Jehová. Así ha dicho Jehová. Escribid lo que sucederá a este hombre privado de descendencia. Hombre a quien nada próspero sucederán todos los días de su vida, porque ninguno de su descendencia logrará sentarse sobre el trono de David, ni reinar sobre Judá. Ahora quiero invitarte a que meditemos y reflexionemos acerca de estos 3 capítulos que hemos leído. En el capítulo 20, Dios nos enseña si estamos siendo persuadidos por Él o estamos siendo persuadidos por nosotros mismos. Jeremías fue un profeta que le tocó un tiempo difícil, un ministerio difícil, ya que en el tiempo de él había muchos profetas y ellos profetizaban cosas falsas. Decían que al pueblo le iba bien, independiente del pecado, que iban a tener paz, mientras que Jeremías les profetizaba que a causa del pecado llegaría un día en que iban a ser cautivos y que iban a ser llevados presos a Babilonia. Ellos odiaban, obviamente, la profecía que les daba Jeremías porque continuamente les exhortaba a causa del pecado y continuamente les mostraba las consecuencias que iban a vivir a causa de su pecado. Sin embargo, Jeremías fue un hombre que permitió que su corazón fuese persuadido por Dios. Versículos antes, en este mismo capítulo 20, nos muestra que él fue llevado al cepo, él fue azotado por profetizar como estaba profetizando. Y en el capítulo 20, en el versículo 7, en la parte A, mire lo que Jeremías dice. Me seduciste, oh Jehová, o sea, me persuadiste, oh Dios, y fui persuadido. Más fuerte fuiste que yo y me venciste. Jeremías fue un hombre que se dejó persuadir por el Señor. A pesar del momento difícil por el que estaba pasando, a pesar de que fue azotado, a pesar de que fue llevado al cepo, Jeremías decidió dejarse convencer del Señor. Y él permitió que Dios tocara su mente, su voluntad, sus emociones, y que no fuesen las corrientes de este mundo, no fuese la filosofía, el humanismo, las corrientes filosóficas. Hoy en día serían las redes sociales, el enemismo que te dice, vive lo que te dé placer, vive la vida a tu manera. Quizás hasta tus propios argumentos son los que dirigen tu vida. Pero Jeremías no permitió que fuese así, sino que dijo, me sedujiste, oh Dios, y fui seducido. Me persuadiste, Señor, y yo dejé que usted persuadiera mi vida. Nosotros necesitamos dejarnos vencer por Dios. En el versículo 7, parte B, él dice, me venciste y fuiste, y me venciste, cada día he sido escarnecido, cada día se burlan de mí. Más fuerte fuiste que yo. Jeremías se dejó que Dios ganara esa lucha que había en su vida, porque siempre hay una lucha en nuestro corazón, en nosotros querer hacer las cosas a nuestra manera, pero Jeremías permitió que su corazón se dejara guiar por Dios
y hacer las cosas a la manera de Dios y se dejó vencer por el Señor. Las adversidades buscarán vencernos, como dice la parte C del versículo 7, dice, cada día soy escarnecido, cada día se burlan de mí, porque cuantas veces hablo, doy voces, grito, violencia y destrucción, porque la palabra de Jehová me ha sido para afrenta y escarnio cada día. No me acordaré más de él, ni hablaré más en su nombre. No obstante, había en mi corazón como un fuego ardiente metido en mis huesos. Traté de sufrirlo y no pude. Y vemos como Jeremías allí nos muestra que las adversidades buscaron vencerlo, los momentos difíciles buscaron vencerlo, las circunstancias difíciles buscaron vencerla. También las personas buscarán hacerlo. El versículo 10 dice, que dice, me hicieron afrenta, dice el versículo 10. Traté de sufrirlo y no pude. La gente va a tratar de hacer que nosotros desistamos de buscar a Dios. Pero hay algo muy lindo, y es que aunque las circunstancias quieran vencernos, aunque las personas quieran vencernos, Dios y su palabra no lo hará. El versículo 11 dice, mas Jehová está conmigo como poderoso gigante, y no, por tanto, los que me persiguen tropezarán y no prevalecerán. Serán avergonzados en gran manera porque no prosperarán. Tendrán perfecta confusión que jamás será olvidada. En el capítulo 21 podríamos resumir en una frase este capítulo diciendo, no esperes fruto, se ha sembrado espinos. El pueblo había decidido vivir no a la manera de Dios, sino según su propio criterio, según su malvado corazón. Habían decidido vivir en el pecado. Sin embargo, ellos en su corazón deseaban que en el momento de la dificultad Dios los defendiera. Apelaban a su misericordia, apelaban a su amor y no querían considerar los juicios de Dios. Entonces envían a Jeremías con el deseo de recibir una agradable noticia de parte de él, y en el versículo 2 dice así, consulta ahora acerca de nosotros a Jehová, porque Nabucodonosor, rey de Babilonia, hace guerra contra nosotros. Quizá Jehová hará con nosotros según todas sus maravillas, y aquel se irá de sobre nosotros. ¿Cuántas personas hay que no quieren buscar a Dios, que no quieren vivir según los criterios de Dios, pero que frente a un momento difícil se acercan y dicen, ora por mí a Dios, que no me pase esto, que no me pase aquello, que se quite esto de mi vida? En la misma actitud que estaba teniendo este pueblo, diciéndole a Jeremías, consulta por nosotros a Dios, que si viene Nabucodonosor no nos pase nada. Pero la realidad de una siembra de pecado y de alejamiento de Dios llegó. Y lo vemos en el versículo 3 al 5, que dice así, y Jeremías les dijo, diréis así a Sedequías, así ha dicho Jehová Dios de Israel, aquí yo vuelvo atrás las armas de guerra que están en vuestras manos, con que vosotros peleáis contra el rey de Babilonia y a los caldeos que están afuera de la muralla y os tienen sitiados, yo los reuniré en medio de esta ciudad, pelearé contra vosotros con mano alzada y con brazo fuerte, con furor y enojo e ira grande. ¿A causa de qué? Aquí dice, en el versículo 8, Dios les había dado a ellos la opción de elegir entre la vida y la muerte. Versículo 8 dice, este pueblo dirás, así ha dicho Jehová, he aquí pongo delante de vosotros camino de vida y camino de muerte. Pero ellos no quisieron escuchar la voz de Dios, y escogieron el camino de muerte. Y por eso no les fue bien. En el capítulo 22 podemos ver, si lo resumiéramos, hablando del rey de Judá, diríamos que sería una vida despreciada y fracasada, una vasija despreciada y quebrada, un rey fracasado. Lo vemos en el versículo 18 al 19, que dice así. Por tanto, así ha dicho Jehová acerca de Joacín, hijo de Josías, rey de Judá. No lo llorarán diciendo, ay hermano mío, y ay hermana, ni lo lamentarán diciendo, ay Señor, ay su grandeza. Qué triste es que iba a morir y ni siquiera lo iban a lamentar, ni siquiera lo iban a extrañar, ni siquiera lo iban a llorar. Y usted dirá, ¿y por qué? ¡Qué dureza! Lo vemos en el segundo libro de Reyes, capítulo 24, versículo 9, donde nos muestra la palabra que él hizo lo malo ante los ojos de Jehová. Fue un rey avergonzado por su maldad. Lo vemos en el versículo 22,
que dice así: a todos tus pastores pastoreará el viento, y tus enamorados irán en cautiverio. Entonces te avergonzarás y te confundirás a causa de toda tu maldad. Pero también fue un rey que terminó una vida llena de desprecio y quebrado. Versículo 28 dice así: ¿es este hombre Conías una vasija despreciada y quebrada? Es un trasto que nadie estima, porque fueron arrojados él y su generación echados a la tierra que no había conocido. Qué triste terminar una vida así, una vida llena de desprecio, una vida quebrada, una vida desechada a causa de nuestras malas decisiones, de la rebeldía en nuestro corazón, de querer vivir en el pecado. Un rey, que dice la Biblia, que nada próspero sucedió en sus días, versículo 30. Así ha dicho Jehová: escribir lo que sucederá a este hombre privado de descendencia, hombre a quien nada próspero sucederá en todos sus días. Porque ninguno de su descendencia logrará sentarse sobre el trono de David ni reinar sobre Judá. ¿Cuál fue el motivo por el que vivió de esa manera tan triste, tan deplorable? Porque no quiso oír a Dios. Versículo 21 dice así: te he hablado en tu prosperidad, en tus prosperidades, mas dijiste, no oiréis. ¿Cuántas veces nos ha pasado lo mismo? Estando bien, teniéndolo todo, Dios nos ha hablado y hemos dicho, no oiré, no necesito a Dios. Quiero terminar esta meditación con la siguiente pregunta: ¿qué tal tú? ¿Quieres vivir una vida despreciada y desgraciada, o quieres oír la voz de Dios y venir al Señor y permitir que Él restaure tu corazón? Quiero desearte un feliz día y que Dios te bendiga.